En este momento iniciamos la segunda parte de nuestro video sobre el tutorial de el condensador en la forma como se carga y se descarga. En la parte 1 observamos ese efecto y a través de una simulación. En esta segunda parte damos el desarrollo y finalización del tema del condensador a través de la fórmula matemática. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes. Allá les aparece el puntico, así estamos grabando. Ya iniciamos la grabación y vamos a compartir pantalla. Bueno, entonces de esta forma mostramos la carga en 5/8 y descarga en 5/8. Eso es para determinar el eje X, cuánto vale cada uno, o sea, acá, cuánto vale esto, cuánto vale esto. En nuestro circuito de la resistencia de 100 microfaradios, el condensador y la resistencia de 10.000 ohmios, nos da el tiempo de 1 segundo en el primer tao. En el segundo tao nos da 2 segundos, en el tercer tao 3, 4 y 5 segundos. En este momento se carga totalmente el voltaje de la fuente y ahora empieza el proceso inverso de descarga hasta llegar a 0 voltios. Y esto vuelve y se repite y eso se llama oscilación. Carga, descarga, oscila y vuelve y se repite el mismo efecto. Entonces ahora vamos a entender ya con la ayuda de la herramienta para poder entender el eje Y. Podemos hallar exactamente cuánto nos da aquí, cuánto nos da acá, cuánto nos da acá y acá. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo con el apoyo. Y a algunos, pues de pronto no les gusta la matemática porque qué mamera, ¿no? Pero no le tengan miedo a la matemática. Al contrario, esto es una herramienta de apoyo, ¿sí? El cual nos va a ayudar a determinar el tiempo. Entonces vamos allá con las matemáticas y la simulación, a ver si coinciden. Entonces les voy a agrandar, ¿sí? ¿Cuánto es exactamente el valor del primer tao? ¿Sí? Entonces el primer tao se está dando acá en el primer segundo, entonces lo distinguimos por la línea gris. Entonces queremos saber qué valor tiene acá. Entonces, si de acá 60, ¿cuánto hay? 60, 80, hay 20. Hay 20 voltios, vale cada línea, cada segmento. Y ese segmento está dividido en 1, 2, 3, 4, 5. O sea, quiere decir que 20 lo dividimos en 5, eso nos da 4. O sea que cada cuadro vale 4. Entonces en el primer tao, que es acá, no llega exactamente a 4, llega por ahí a 3, más o menos. Entonces quiere decir que hay 63 voltios aproximadamente, ¿sí? Entonces ahí se da exactamente cuánto da. Entonces nos dice que en el primer tao o en el primer segundo de nuestro circuito electrónico, el voltaje del condensador es de 63 voltios aproximadamente. Vamos a ver, eso nos dice en la simulación. Ahora nos vamos a apoyar en las matemáticas. ¿Qué nos dice la matemáticas? La matemática nos dice, estamos viendo ¿qué? Estamos observando carga del condensador porque está subiendo de energía. Entonces, para carga del condensador dice
Para el primer tau, aplique esta fórmula. Entonces, apliquémosla. Queremos hallar. Entonces, por eso les traje esta calculadora para que ustedes aprendan a utilizarla en esa parte, los que de pronto no tienen alguna duda. Recuerden que Euler a la menos 1, eso es igual a ¿qué? A 1 dividido en Euler. ¿Sí? Esto es igual a eso. O que no estoy diciendo que todo esto sea igual a esto, no. Estoy haciendo relación que Euler a la menos 1 es igual a 1 el inverso positivo. Todos conocen este proceso. Entonces yo lo voy a colocar así en la calculadora. De esta forma. Matemáticamente está expresado así. 1 menos Euler a la menos 1. Pero en la calculadora lo voy a colocar en vez de Euler a la menos 1, coloco 1 sobre Euler positivo. ¿Sí me hice entender? Vamos a hacerlo. Entonces, cerramos 0. Dice, voltaje del condensador en el tau 1 es igual al voltaje de la fuente. ¿Cuánto es el voltaje de la fuente? 100. Multiplicamos por, abro paréntesis, 1 menos Euler a la menos 1, pero dijimos que Euler a la menos 1 es igual a ¿qué? A 1 sobre Euler positivo. Entonces es igual a menos 1 dividido en Euler. Euler es chiffre antilogarítmico y dejamos el 1. Esto es igualito a esto, matemáticamente. Y le damos igual. Mire el valor matemático. La matemática es exacta. Si tuviéramos instrumentos precisos, de alta precisión, nos tendría que dar igualita la matemática. 63,21 voltios. Nos da el primer tau, el voltaje del condensador. Entonces ahí estamos aprendiendo cómo funciona la electrónica y cómo nos da la matemática 63 voltios y cómo en la gráfica nos da 63 voltios. ¿Por qué no llega a 64? Porque cada cuadro vale 4 voltios. ¿Sí? Hasta ahí preguntas, jóvenes. ¿Sí entendieron esa parte o muy difícil? Bueno, ahora... Sí, se entendió, profe. Listo, excelente. Ahora vamos a mirar la segunda parte. Fíjense que aquí ya está más complicado. Vamos a ver si de verdad se vuelve más complicado o es igual de fácil. Tenemos que hallar el voltaje aquí. A ver si se cumple la matemática en el segundo tau. Entonces vamos a agrandar eso para poder determinar. Recordemos dónde es el segundo tau. Mírenlo acá. Y lo desplazamos para acá para poder ver el valor. Esta rayita es el segundo tau. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar en este punto qué voltaje tiene. Según nuestra gráfica, estoy aprendiendo a leer el osciloscopio. ¿Qué voltaje hay acá? Si yo le pregunto, entonces usted traza una línea aquí horizontal, fíjese que es la mitad del cuadro. ¿Sí? Entonces recordemos que 20 dividido en 5 cuadros, 20 dividido en 5 cuadros nos da 4 voltios. Entonces tenemos que sumar cuadro y medio. 4 voltios más medio cuadro, si cada cuadro vale 4, la mitad es 2. 4 más 2 iría 6 sobre esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué voltaje hay? 6 más 80.
¿Sí entendieron la sacada del osciloscopio? Entonces, ¿qué voltaje aquí nos dio? 86 voltios en el segundo tao, o en 2 segundos ya lleva el condensador ese voltaje. Es bastante rápido, ¿sí? Fíjese cómo adquiere rápido el voltaje de la fuente. Entonces, ahora vamos a mirar matemáticamente de dónde saqué yo eso. Esto lo saqué de un libro de matemáticas, ¿sí? Entonces, aplicamos, cerramos nuestra calculadora, fíjense la facilidad con la tecnología electrónicamente. Yo esto no lo puedo hacer en un laboratorio. Puedo ver la gráfica y les enseño a leer el voltaje y el tiempo. Pero así detallado electrónicamente parar la gráfica no se puede y la simulación nos permite y esto lo podemos hacer con la tecnología. Entonces ahora apliquemos la segunda fórmula, segundo tau, ahí estamos. ¿Cuánto nos dio? 80 y qué? 86 voltios. Entonces voltaje de la fuente no va a cambiar. ¿Cuánto es el voltaje de la fuente? 100 voltios. Entonces 100 por la fórmula voltaje de la fuente por, abro paréntesis, multiplico a 1 menos Euler. Recuerde que Euler es shift, debe ser calculadora científica. Esa es la Euler. Y a la menos 2, pero yo no escribo menos 2, sino digo 1 sobre Euler a la 2, o sea, lo vuelvo positivo. ¿Cómo lo vuelvo positivo? Entonces, a 1 menos, no, me quedo mal. Entonces, 1 menos Euler a la menos 2 queda 1 dividido en Euler a la 2. Ahí matemáticamente es igual a todo esto, ¿sí? Lo único que se hizo, estoy haciendo con la anterior, es que estoy cambiando el 1, luego el 2, y luego el 3, luego el 4, luego el 5. Eso es todo lo que estoy haciendo. La fórmula es la misma. Lo que ustedes tienen que aprender es a utilizar la calculadora que les dé ese valor que les da en el simulador, como lo estoy haciendo. Y ahí usted aprende a sacar cualquier voltaje. Entonces, demos el resultado. Dijimos que 86, yo no sé cuánto da esto. Matemáticamente, allá en el osciloscopio, en la simulación, nos dio 86. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo la matemática nos ayuda a encontrar sin un simulador el valor de ese condensador en el segundo tau. Y nos da exactamente lo que nos muestra el simulador. Entonces, lo que estamos haciendo acá es hacer la unión de las matemáticas con la electrónica y la simulación. Y nos da 86. Vamos a hacer el tercero. Y así sucesivamente usted va haciendo cualquier valor, ¿sí? Vamos a hacer el del tercer tau, ¿sí? Y ya con eso usted se da cuenta que va a dar todos los 5 taus. Con el tercero es suficiente. Entonces nos vamos, agrandamos el tercer tau. Nos vamos al eje X, tercer tau, miren, aquí está. Pero no alcanzamos a ver el tercer tau hasta donde, así. Tercer tau, mírenlo dónde está. Y podemos saber qué voltaje hay acá. Llega, si usted se da cuenta, da un poquito más de 1, 2, 3, 4. Debe dar menos 100 menos 4, da 96. Da menos de 96. ¿Sí o no?
O si no, 4, 8, 12. Y esto da como, no, es un poquito más de la mitad. Coloquémosle 3 voltios. Entonces, 1, 2, 3. 3 por 4, 12. 12, 12 más 3, 15. Más 80, 95. Más o menos de 95 a 96 voltios. Nos dan ¿en dónde? En el tercer tao. Es matemáticas. Entonces, el tercer tao, ¿cómo lo hallamos? Calculadora, eso no hay que ponernos a pensar tanto, sino tenemos la herramienta, es aprender a usarla. Voltaje de la fuente, ¿cuánto es? 100 por, abro paréntesis, 1 menos 1 dividido en Euler, ¿a la qué? A la 3 porque es el tercer tao. Entonces fíjense que la fórmula es la misma. Si usted va a hallar el cuarto tao, pues coloca el 4. Si va a hallar el segundo tao, pues coloca 2. Corresponde al mismo dígito, miren. ¿Sí? Y para darlo en positivo, le colocamos 1 sobre Euler. ¿Listo? Y vamos igual. ¿Cuánto dijimos que nos daba? 95. ¿Sí? Precisa la matemática y la simulación. Entonces, señores, entender esto y de esta forma es entender la electrónica desde sus más entrañas del entendimiento de la electrónica. Ahí están llegando a las entrañas más a fondo de cómo se comporta un circuito. ¿Sí? Y ahí están los secretos de la electrónica. Y eso es lo que estoy compartiendo con ustedes. Entonces los que vinieron a clase y asistieron, pues están aprendiendo esta forma de entender la electrónica. Entonces, jóvenes, ahora ya entendieron la carga, no sé si tengan alguna duda o inquietud hasta ahí. ¿Qué es lo que ustedes tienen que aprender? A entender cómo lo hace y aplicar la matemática. Y ahí usted sirve para qué es que sirve el Euler. Anote, muestre, podemos dar el valor de Euler. ¿Cuánto vale Euler a la 1? Matemáticamente Euler es 2,71, todo eso que nos expresa ahí. Eso vale matemáticamente Euler. Que fue el matemático que nos descubrió esta fórmula. Bueno, ahora miremos, para finalizar el video, con esto terminamos el tema de hoy, la descarga del condensador. Entonces, miremos la gráfica, la simulación electrónica. Entonces, miremos, para esto vendría a ser nuestro primer tao, ¿no? Porque este ya es el cambio a descarga. Entonces, en el primer tao sería en este punto. Entonces, vamos a agrandarlo. ¿Sí? Y necesitamos hallar el voltaje para que nos deje ver. Entonces, ¿qué valor tiene exactamente acá? Entonces si nosotros contamos, recordemos cuánto vale cada cuadrito, 4. ¿Cuántos cuadros hay en el primer tao? 1, 2, 3, 4. Bueno, 1, 2, 3, 4 cuadros. ¿Cuánto vale cada cuadro? 4. 4 por 4, 16 más 20. ¿Cuánto voltaje hay ahí? 36. ¿Y cuánto tiene el condensador? 100. De 100 baja automáticamente a 36 voltios en el primer segundo. Estamos estudiando el comportamiento de la gráfica. En el segundo tao, ¿cuánto voltaje llega allá? 1, 2, 3,
3 y un poquito, como 3.6 voltios. Ah, no, cada cuadro vale 4, 4, 8, 12. Coloquémosle un voltio, como 13 algo. ¿Sí? Entonces, en el segundo octavo da 13 voltios, por ahí 4, 8, 12, sí. No llega exactamente a la mitad, entre 12 y 13 voltios. Y acá, ¿cuánto nos da en el primer octavo? Dijimos cuánto. 16. 16 más 20, 36 voltios en el primer octavo. Ese comportamiento es ¿en qué? En descarga. Apoyémonos matemática. Ya lo vimos en el osciloscopio. ¿El osciloscopio para qué nos sirvió? Para ver qué pasa por dentro. ¿Sí? Y eso es lo que está haciendo electrónicamente. Ahora miremos la matemática. Fíjese que la fórmula es diferente y eso es lo que usted tiene que aprender. Para descarga es esta y para carga es otra. Este es para carga y para descarga es esta. La descarga es más fácil, no hice 1 menos esto, Euler, es más fácil. Entonces, recuerden que, entonces copiamos esto para acordarnos que Euler a la menos 1 es igual a 1, el inverso de Euler positivo. Entonces, más fácil, miren. Voltaje de la fuente, ¿cuánto está cargado el condensador? A 100. Multiplicamos ¿por qué? Por el inverso, 1 dividido en Euler a la 1. Shift Euler a la 1. ¿Cuánto dijimos que nos daba en el simulador? 36. Vamos a ver con la matemática que la saqué de un libro de matemáticas y nos da igual a cuánto. 36,78 exactamente el voltaje que debe haber ahí. Pregunta, jóvenes. Hagamos el segundo octavo. El segundo octavo. Entonces, volvemos a 0 y decimos 100 voltios por Euler. ¿Por qué? Por Euler, que es igual a 1 dividido Shift Euler a la 2 porque es el segundo octavo. Y eso nos da, dijimos que nos daba aproximadamente 13 voltios en la gráfica. Uy, exactamente 13,53. Entonces fíjense cómo matemáticamente puedo encontrar en el simulador los voltajes en cualquier tiempo octavo, llámese en carga o en descarga. Y ahí comprueban que ese archivo fue el que saqué para que ustedes entendieran el tema. Bueno, ¿tienen alguna duda, jóvenes? Profesor, una pregunta Señor. sobre los TAEs. ¿Sobre qué? Sobre los TAEs. ¿Los TAO? Sí, los TAOs, perdón. Ah, ok. Los TAOs, ¿cómo hallo los TAOs? O sea, ¿cómo se halla este tiempo? Esa es la duda suya, ¿cierto? ¿Cómo hallo este valor de este y de este? Entonces, eso lo podemos hacer con la formulita que nos dice el archivo. ¿Qué nos dice el archivo? El archivo nos dice que para hallar el tau en un condensador o el tiempo, ¿sí? Está dado por qué? Resistencia por el condensador.
¿sí? Y de esta forma, al multiplicar eso, depende del condensador y la resistencia, podemos hallar ese valor de ese tiempo. ¿Sí? Entonces, eso significa L, ¿no? ¿Significa qué? ¿L significa eso? LE ¿Resistencia por significa, corriente? no, LE significa EULE, Mm, eso lo trae la calculadora, ¿cierto? claro.